imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mí. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Qué privilegio llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren para poder estudiar y reflexionar en la palabra del Señor. Qué bueno que podamos apartar este tiempo para poder meditar, para que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro buen Dios en esta hermosa noche. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y tú nunca nos has desamparado. En esta noche, Señor, reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos llegar a ningún lugar. Y te rogamos, Señor, de tu dirección, te rogamos que nos guíes, que nos dirijas, que nos ayudes, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, ponerla en práctica. Señor, bendice a mis hermanos, Padre eterno, guárdales, protégeles y bendícenos en este tiempo, Señor, en este momento. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente es un gusto saludarles y qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche. Hoy les quiero hablar, mis queridos hermanos, sobre la vara de Dios. Y vamos al capítulo 17 del libro de Éxodo y vamos a leer del versículo 8 al 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera, espero que tenga su Biblia en mano. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué:
escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Creo que eso hay que subrayarlo. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él dejaba su mano, prevalecía Amalek. En las manos de Moisés y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deslizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy vamos a tener la introducción, hermanos, a estos pasajes maravillosos. Y pasa algo interesante, hermanos, cuando uno relee la palabra del Señor. Uno va observando detalles. Y es importante, hermanos, que constantemente nosotros tengamos un acercamiento a la palabra del Señor, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos muestra cosas, hermanos, detalles que a veces no hemos observado. Y creo yo que por eso es importante estarla leyendo y releyendo también muchas veces aquellos libros que ya hemos leído. Vamos a llegar ya al capítulo 18, estamos cerca. Y este capítulo es interesante porque comienza con una reunión familiar. Es muy emotivo, pero parece como una distracción, diríamos, de la historia principal. Esto seguido por algunos consejos sobre la delegación. Muy importante. La maravillosa y emocionante historia de confrontaciones, plagas dramáticas, rescates dolorosos y la división del mar es ahora sustituida por un manual de operaciones. No podemos saltarnos de este capítulo y avanzar hacia los emocionantes sucesos del monte Sinaí. Pero la realidad, hermanos, es que ese capítulo 18, y lo vamos a ver si Dios nos da vida, si Dios nos lo permite, lo vamos a ver porque es importante. Nos lleva, creo yo, al corazón del libro de Éxodo. De hecho, es una bisagra, le han llamado algunos teólogos, que conecta las dos mitades del libro. Es el clímax de la historia de Éxodo y es la introducción a la que sigue, que es la impartición de la ley, y ya vamos a llegar a esos versículos. Justo, hermanos, en el centro de este capítulo encontramos a un gentil llamado Jetro. Muy interesante, él aquí como un representante de las naciones. Este capítulo muestra que la meta de la salvación de Dios y la meta del pueblo de Dios es que todas las naciones adoren y que todas las naciones conozcan al Señor. Pero antes, hermanos, de entrar al capítulo 18, tenemos que detenernos por un momento y observar el capítulo 17 y estos pasajes que hemos leído, que son muy interesantes. Antes de esto, hermanos, vemos el juicio de Dios sobre las naciones.
El texto, hermanos, nosotros lo leímos y dice que los amalecitas descendieron y atacaron a los israelitas. Versículo 8. Entonces vino Amalec, se está refiriendo a los amalecitas, y peleó contra Israel en Refidim, provocando, hermanos, una batalla. Eso es lo que dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vuelvo a repetirlo, creo yo que esto hay que subrayarlo. La vara de Dios en mi mano. Tienen que preparar hombres. Moisés, hermanos, vemos que tiene a alguien importante llamado Josué y le dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ya hoy no se pueden quedar, por decirlo de esta manera, con los brazos cruzados, sino que tienen que salir a pelear y tienen que enfrentar a Amalec. Se provoca una batalla. Y la historia, hermanos, generalmente, este es un detalle importante, porque la historia generalmente se ha tomado como una referencia a la oración. Yo mismo, hermanos, he predicado estos pasajes como una referencia a la oración. Tengo ya un bosquejo hecho sobre la oración y enseñando estos pasajes. Pero creo yo, hermanos, que esto es lo hermoso de la palabra del Señor. Y cada vez que la leemos, que la observamos, que la estudiamos, nos damos cuenta de algunas cosas interesantes. La idea es, hermanos, en este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer, la idea es que mientras que Moisés ora en la batalla, porque así es como muchos lo hemos enseñado, la batalla se desarrolla también al mismo tiempo. Entonces vemos a un Moisés que está orando y se está desarrollando también la batalla. Pero al observar, hermanos, el texto, nos damos cuenta que no hay referencia a la oración en esta sección. Y es algo muy interesante. Los pasajes, hermanos, no nos hablan de que realmente Moisés haya subido a este monte, haya ido a la montaña a orar. Eso no dice el texto. Y por eso es que debemos de ser muy cuidadosos, mis queridos hermanos, porque tenemos que observar qué es lo que dice la palabra del Señor para poder ser lo más bíblicos, hermanos. Y realmente lo que dice el texto en el versículo 9 es: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y aquí sí hay un detalle, hermanos, el cual hay que destacar. Es la vara de Dios. Y eso, hermanos, sí lo dice el texto. Que Moisés va a subir a la cumbre y la vara de Dios en mi mano. Es un detalle, hermanos, que muchas veces lo pasamos de una manera desapercibida. Moisés nos dice en el versículo 9 que él va a orar. Claro, nosotros podemos, hermanos, pues de repente creer que él fue al monte a orar, pero vuelvo a repetirlo, el texto no lo dice. En lugar de ello, se nos dice que fue a sostener la vara de Dios en la mano. La vara de Dios juega, hermanos, un papel importante en el desarrollo de la liberación del del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud en Egipto.
para esto me gustaría que fuéramos al capítulo 4, versículo 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Aquí Dios le está diciendo entonces a Moisés: y tomarás en tu mano esta vara. Yo te doy esta vara, con la cual harás señales. Con esta vara, Moisés, tú vas a hacer señales. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés, mire cómo el escritor resalta esto, lleva a su familia, pero tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Era importante que él tuviera la vara de Dios. La nueva versión internacional, hermanos, traduce el 17:11 como: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Ahora, para poder entender, hermanos, un poquito más el texto, creo yo que hay que ir al hebreo, que fue en el idioma original en el que se escribieron estos libros. Y es interesante cuando uno observa el texto hebreo, porque dice el brazo, hablando en singular, en el versículo, en ese versículo interesante, donde se habla del brazo, el brazo que sostenía la vara de Dios. En el versículo 2, hermanos, se habla ya en plural. Leamos el versículo 12, dice: y las manos de Moisés, aquí sí ya está hablando en plural, y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, aquí sí ya está hablando en plural, y uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esto es interesante, hermanos, porque probablemente Moisés ya no podía sostener la vara con un solo brazo, sino que ahora necesitaba entonces de los dos brazos para poder sostener la vara. Y muchos estudiosos, hermanos, coinciden con esto, que Moisés ya no podía sostener la vara solo con una mano, por lo tanto entonces tuvo que poner la otra y sostener la vara. Esta vara, hermanos, fue la que azotó a Egipto con juicio. Lo podemos ver en el capítulo 7, en el capítulo 8, capítulo 10, mis queridos hermanos. Y vemos entonces que por la vara de Moisés, la vara que Dios le dio y le dijo: por medio de esta vara tú harás señales, fue la que azotó, hermanos, a Egipto con juicio. Esta es la vara con la que golpeó a Dios en Éxodo capítulo 17 y versículo 6, como una señal de que Dios mismo tomaría el juicio de su pueblo, del que su pueblo merecía. Con esa vara, hermanos, y lo vimos hace 8 días, con esa misma vara Moisés entonces golpeó. El versículo 6 dice, el capítulo 17 de Éxodo: he aquí, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de Israel. Ahora vemos entonces, hermanos, y como lo dije al principio, esta es una introducción, porque es la vara del juicio y es levantada en contra ahora de los amalecitas. Mientras el juicio de Dios está dirigido hacia los amalecitas,
la batalla se desarrolla favorablemente. Y dice el texto, hermanos, que mientras Moisés sostenía la vara, Josué derrotó al ejército amalecita. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta es una historia, entonces, hermanos, de juicio. Y observamos, dice el texto, de que como Josué derrotó al ejército amalecita. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Algo que hay que observar también en el versículo 9 es porque dice Moisés, mañana yo estaré. Se está refiriendo al día de mañana. Yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. La pregunta aquí es ¿por qué la espera? Mañana. Pues vamos a leer el texto, hermanos, porque esto es interesante desde el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ustedes salgan a pelear mañana. Ahora esto es interesante. ¿Por qué mañana, no? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Por qué la espera? Quizá porque en el relato, hermanos, de las plagas de Egipto, mañana era el tiempo en que Dios traía juicio. Esto es muy interesante. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Éxodo. 8:23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Escucha esto. Mañana será esta señal. Mañana será esta señal. Versículo 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Muy interesante, ¿no? Lo que se puede observar. Capítulo 9 y versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo, ahora es interesante, hermanos, porque aquí vemos en este texto de que Jehová está diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Lo está diciendo el Señor. Mañana lo haremos. Versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Mañana, interesante. Capítulo 10, versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Mañana. Mañana era el tiempo en que Dios traía el juicio. De esta manera, hermanos, Dios venía actuando. En el 9:22, quiero que ahora vayamos al capítulo 9 y versículo 22. Dice el texto, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo, en el país de Egipto. Capítulo 10, versículo 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano
sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Moisés, hermanos, levantó su mano en un acto de juicio contra Egipto. Cuando Dios le daba la orden, hermanos, a Moisés, y él tenía que levantar entonces su mano, era un acto de juicio en contra de Egipto. Israel, hermanos, fue salvado en el mar a través de un acto de justicia. De nuevo, cuando Moisés alzó su mano. Capítulo 14, versículo 14 al 16. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y tú, le dice el Señor, alza tu vara y extiende tu mano entonces sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Porque a través, hermanos, de esta vara, Moisés iba a hacer milagros. Todo esto sugiere que en esta historia de Moisés, que cuando Moisés alza la vara es un acto de juicio divino entonces, parecido al juicio de Dios sobre Egipto. Eso es lo que podemos observar. Hay un juicio. Ahora, hermanos, ya no es contra Egipto, sino es contra los amalecitas. Y así es como se explica la historia. Dios le dice a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, dice una versión, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Veamos en la Reina Valera del 60, el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, que borraré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Josué, hermanos, es interesante porque continúa este juicio cuando esté guiando a Israel hacia la tierra prometida. Él debe recordar de quién es el juicio. Y esto es algo, hermanos, que se va a ir desarrollando. Inclusive, como lo decía, cuando Josué, hermanos, toma el liderazgo. Y con esto voy concluyendo en esta noche. La enemistad, hermanos, y esto es histórico, ¿no? La enemistad entre Israel y Amalec seguirá durante los siglos subsiguientes. Un año después, hermanos, los amalecitas atacaron de nuevo a Israel, y esta vez en alianza con los cananeos, dice la escritura. Quiero que me acompañe al libro de Números capítulo 14, versículo 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo. Ahora ya no solo los amalecitas, habían hecho una alianza con los cananeos que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Qué interesante, hermanos, que esto se sigue desarrollando. Los amalecitas eran parte de la razón por la que el pueblo no quería entrar en la tierra prometida. Esa era la razón, parte de la cual ellos no querían entrar a la tierra prometida. Capítulo 13, siempre el libro de Números, versículo 29. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo,
habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es interesante porque mencionan a los de Amalek. Y aquí, hermanos, es cuando se envía a los espías a observar la tierra prometida. Pero aquellos 10 que traían un mal informe, lo primero que dicen es: ahí están los amalecitas, ahí están los de Amalek. Y por eso es de que no querían entrar a la tierra prometida. Capítulo 14, versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Versículo 43. Porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Por eso fue, hermanos, y el versículo 45 dice que ellos perdieron esa batalla. El Señor los dejó por su desobediencia. Es interesante, hermanos. Esto es muy interesante, porque todo esto llevó a que toda una generación muriera en el desierto. Se lo vuelvo a repetir. Todo esto llevó a que una generación, hermanos, muriera en el desierto. Los amalecitas continuaron oponiéndose al pueblo de Dios. Por cuestiones de tiempo no lo podemos ver, pero se puede observar en el libro de Jueces, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10, en primera de Samuel, capítulo 15, en el capítulo 30. Es interesante, hermanos, porque los amalecitas se convierten entonces en los enemigos de Israel. Pero tenemos que entender entonces que cuando Moisés, hermanos, levanta la mano, cuando pone sus manos en la vara, hermanos, es un símbolo de juicio, y en este caso en contra de los israelitas. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa. Y es muy interesante nosotros cómo podemos irla entendiendo. Esta es una introducción para poder entender estos pasajes. Moisés, hermanos, es interesante, tenía a Aarón, a Hur, y ellos sostenían sus manos. Pusieron, dice el texto, hermanos, una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, para poder ayudar entonces a Moisés. Es importante esto, mis queridos hermanos, y es algo que lo vamos a desarrollar más dentro de 8 días. Pero es interesante, la vara de Dios, esa vara de Dios, hermanos, que le fue entregada a Moisés, con la cual se iban a hacer milagros. Vemos que esta vara tiene un papel importante en las plagas de Egipto. Tiene un papel importante. Con esa vara se golpea la roca, hermanos. Siempre aquí en el capítulo 17, a los inicios de este capítulo, se golpea la roca, hermanos, para que pueda salir agua entonces, para que el pueblo pueda beber. Vamos a seguir desarrollando este tema dentro de 8 días, pero es importante que vayamos, hermanos, observando algunas cosas importantes del texto. Oremos en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra es preciosa.
porque la podemos leer una y otra y otra y otra vez. Y a través, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, vamos descubriendo perlas, vamos descubriendo nuevas cosas. Tú nos enseñas, tú nos diriges. Porque sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a ser obedientes a ti, Señor. Cada vez que el pueblo de Israel perdía una batalla era por su desobediencia. Pero yo te ruego, Señor, y te suplico que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, a lo que tú estás hablando. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego y te lo suplico. Que nos ayudes, Padre de la Gloria, a poder, Señor, confiar en ti. A poder confiar en ti, Señor. Que nuestra confianza siempre pueda estar en ti. Y ser obedientes a tu palabra. Ser obedientes, Señor, a tu mandato. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por esta noche. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, que les guardes, que les protejas. Señor, estamos a la mitad de esta semana. Gracias, Padre eterno, porque estamos por concluir, Señor, un año más. Porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú has sido fiel. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a tener siempre un corazón agradecido delante de ti. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos en esta noche. Qué bendición que nos hayan podido acompañar. Les esperamos este domingo a nuestro servicio presencial. Iniciamos a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio tenerles con nosotros y poderles ver. Por favor, síganos también en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Y también, por favor, síganos en YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase. También active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche, que puedan descansar. Bendiciones. Dios